¿Cómo están, hermanos? Bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo de nuestro curso de Primera de Corintios. Hoy el capítulo será el 10, así que les invito a que puedan estar tomando nota de lo que vayamos a estar explicando, enseñando respecto al texto y a las implicaciones para la vida, y luego puedan responder a los requerimientos del curso. Y como les decía, hoy comenzamos el capítulo 10 y es un capítulo hermoso en donde hay varias enseñanzas para nuestras vidas. Las amenazas siempre son importantes considerarlas porque pueden ser o estar marcando situaciones que podrían potencialmente ser perjudiciales para nosotros. Entonces no las desestimamos. Y luego de que el apóstol Pablo le hubiese indicado acerca de que el amor es el que edifica y que él mismo se mostró como ejemplo, estoy hablando de los capítulos 8 y 9, ¿verdad?, para con los corintios, ahora entra en un área distinta que comenzamos a verla a continuación. En el capítulo 10, entre los versículos 1 al 11, Pablo les va a mostrar y recordar que el carácter de Dios está presente en todos los momentos de la vida del creyente. Y en los primeros versículos, del 1 al 5, les recuerda algo que sucedió con el pueblo de Israel. Les dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Pablo citando lo que ocurrió, ¿se acuerdan?, en el desierto, mientras estaba el peregrinaje del pueblo de Israel. Y les dice: todos ellos fueron bautizados en Moisés y todos ellos fueron testigos de las bendiciones del Señor. Ellos tenían una relación profunda con Dios. Todos fueron bautizados en Moisés, y eso quiere decir que tuvieron una relación profunda, que salieron de la tierra de Egipto para ir en este tránsito camino a la tierra prometida. Es el mismo símil de la muerte, sepultura, resurrección de Cristo y de nuestra propia vida, ¿verdad? Pablo lo que quiere sentar aquí es que ellos tenían una buena y profunda relación con el Señor, porque eran hijos de Dios. Y en el versículo 3 dice: y todos, ojo con el énfasis, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Maravilloso saber que el Señor Jesucristo siempre estuvo con ellos, guardándoles, proveyéndoles para todas las necesidades. Sin embargo, versículo 5, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y vemos a través de las distintas historias en el Éxodo, ¿verdad?, particularmente, cómo ellos desobedecieron a Dios, cómo ellos, y vamos a ver más adelante, murmuraron contra el Señor. Y el Señor no se agradó, dice, de los más de ellos no se agradó Dios. De hecho, los únicos que entraron en la tierra prometida fueron 2 de toda aquella generación. Versículo 6 en adelante nos habla a que tenemos que responder con fidelidad, no ser infieles. Pablo sigue en mostrando estos ejemplos, esta ilustración. Dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. El pueblo fue idólatra. ¿Te acuerdas el episodio del becerro de oro? Bueno, esto es lo que está citando el apóstol Pablo, haciendo referencia. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Números también. Hay un episodio donde el pueblo va y frente a todos fornican, vale decir, se prostituyen. Y de hecho, ¿te acuerdas en Fineas, el sacerdote, que va donde aquel hombre que está fornicando con una pagana frente a todo el pueblo, y él entra a la tienda y los mata a ambos, y Dios les pide que maten a todos aquellos, que no dejen a ninguno que se había relacionado con los pueblos paganos?
Ni forniquemos, dice el versículo 8, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. La idolatría y la fornicación, versículo 7 y versículo 8, generalmente están relacionadas. Alguien que fornica, alguien que tiene deseos sexuales descontrolados, fuera del plan de Dios, generalmente va a caer luego en idolatría, porque va a idolatrar esto. Así muchas veces las personas que cometen adulterio, viene la idolatría a sus vidas y se apartan del Señor comúnmente. Es algo que vemos lamentablemente con frecuencia. Versículo 9: ni tentemos al Señor como también algunos de ellos tentaron y perecieron por serpientes, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Hermanos, sigue listando cuando se actúa con infidelidad, porque la idolatría no es solo un tema religioso, sino que es una expresión del profundo egoísmo que está en el corazón. Y el apóstol Pablo sigue diciéndoles: miren todo lo que hizo el pueblo de Israel y el Señor no se agradó de ellos. Y estas cosas fueron escritas como ejemplos para nosotros. Sigue diciendo el versículo 11, que repite lo que había dicho en el versículo 5. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para nosotros, para amonestarnos, para poner la verdad del Evangelio en la mente de nosotros, quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Y sigue diciendo el versículo 12 en adelante, y como conclusión, porque los creyentes no se involucran en prácticas con ídolos, ¿cierto? Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga en idolatría, en fornicación. Y el tema de la fornicación, hermanos, en Corintios ha sido uno de los grandes temas. Capítulo 5 habla acerca de fornicación. El capítulo 6 nos habla acerca de que se entregaban a los ídolos, a las prostitutas, ¿te acuerdas? Y el capítulo 7, problemas matrimoniales. Bueno, que ellos decían que no es bueno tocar mujer y sin embargo se estaban quemando. Y bueno, el tema de la fornicación es un gran tema y Pablo está cerrando todo este tema acá en el capítulo 10. Y los creyentes, insisto, no se involucran en prácticas con ídolos. Versículo 13: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Y Pablo viene cerrando y les dice: bueno, pero aquí hay una buena noticia. Hay amenazas para la vida, hay pecados de fornicación, hay pecados de idolatría y se están constantemente amenazando la vida del creyente, pero Pablo les dice: no nos ha sobrevenido ninguna tentación o ninguna prueba que no sea humana. O sea, todo está dentro del marco de lo que podemos reaccionar y manejar como seres humanos, pero fiel es Dios. Y aquí Pablo echa mano a la fidelidad de Dios, porque nos hace descansar. Sí, hay requerimientos para los creyentes. Pablo les dice: ustedes tienen que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, pero recuerden que Dios es fiel, el que los va a levantar y el que los va a sostener, que no os dejará ser tentados o probados más de lo que podáis resistir, sino que darás también juntamente con la tentación la salida para que puedan soportar, porque Dios es fiel. Entonces va a manifestar su poder en favor, en medio de la prueba hostil. Dios va a mostrar su carácter, su fidelidad para con los creyentes. Pero ojo, Dios es santo y merece ser adorado de manera santa. Con el pecado no se juega. En los versículos 14 en adelante nos va a hablar y Pablo les va a hacer una exhortación. Por tanto, que si Dios está con ustedes, le dice: pero, por tanto, amados, huid de la idolatría. ¿Cuál tiene que ser su relación con la idolatría? Salgan de acá. Salgan de acá. Hay pecados, hermanos, con los cuales podemos lidiar, pero la fornicación, la idolatría, es algo que el creyente debe huir, como huyó José, ¿se acuerdan? En casa de Potifar. Huyan de las pasiones juveniles, les dice a Timoteo en otro lugar. Hay pecados, hermanos, en donde el creyente tiene que huir. Y esto es lo que Pablo le está diciendo. Si Dios está con ustedes, si ven que hay amenazas y el Señor más encima los va a librar, huyan de esto y el Señor les va a librar. Y les dice: les hablo como sensatos porque ustedes son creyentes, ustedes tienen el Espíritu Santo. Juzguen vosotros lo que digo. Ustedes saben cómo esto ha afectado en medio de la iglesia. Ya les ha dado ejemplo en los capítulos anteriores. Y a continuación, en el versículo 16 en adelante, empieza a decirle: bueno, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo un solo pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan.
Y Pablo va a retomar lo que venía hablando el capítulo 8, esto de comer los sacrificados a los ídolos. Porque en definitiva, acá Pablo va a reforzar la enseñanza anterior, en la cual les había dicho, oye, un ídolo nada es, por tanto la carne ¿qué es? No es nada. Sin embargo, cuando ésta se come sacrificada a los ídolos, hay que poner atención. Y Pablo les dice a ellos en el primer siglo, si nosotros los cristianos comemos pan y comemos en la cena del Señor, eso quiere decir que estamos participando de Jesucristo, porque es un acto de adoración a Él. Incluso les dice en el versículo 18, miren a Israel, según la carne, los que comen de los sacrificios no participan del altar. Les dice los sacerdotes, que también ellos comían de los sacrificios, ¿no eran participantes? Entonces, el versículo 19 dice, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? No, dice, quedó claro que eso no es que sea algo. Sin embargo, los que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Pablo es claro y les dice, los gentiles, si bien es cierto un ídolo no es nada, porque es una creación ficticia humana, pero en el fondo lo que están haciendo se lo están sacrificando a los ídolos, a los demonios. Y no quiero que vosotros hagáis partícipes con los demonios. Aquí hay un tema espiritual importante. No es solo un tema de conciencia. Hay un aspecto espiritual en la idolatría, que Pablo le está diciendo, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Por tanto, si ahí se están sacrificando a los ídolos y luego vienes y participas en la mesa del Señor, hay una incongruencia. No puedes participar en la mesa del Señor y en la mesa de los ídolos, porque Dios es santo, y termina el versículo 22 diciéndole, o provocaremos a celos al Señor, somos más fuertes que Él. No solamente es una situación que involucra egoísmo, hermano, o al mundo espiritual. La idolatría es una afrenta directa contra la santidad, contra el Dios creador. Versículos 23 en adelante, los cristianos tomamos decisiones diarias, por tanto que van y apuntan la gloria del Señor. Versículos 23 y 24 dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Este es un versículo que utilizamos mucho, ¿verdad?, para distintas situaciones, pero Pablo lo que le está diciendo es, bueno, entonces, ¿cómo evaluamos las situaciones? ¿Cómo evaluamos las situaciones para poder enfrentarlas o no? Bueno, el tema no tiene que ver si es legal o ilegal simplemente. Hay que ver si es de edificación. Si la situación que se me presenta va a edificar, entonces procedo. Entonces, no solamente si que me conviene, como dice el versículo 23, sobre todo si me edifica. ¿Por qué? Porque ninguno busque su propio bien, sino el del otro, que es el amor al otro, buscar el bienestar constante del otro, es el principio regulador para tomar decisiones. Y esto Pablo lo va a llevar a 3 ejemplos cotidianos. Lo primero, versículos 25, de todo lo que se vende en la carnicería comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Obviamente en el primer siglo había tanta carne que se sacrificaba a los ídolos que no se la comían todo, entonces las llevaban a las carnicerías y en esos lugares las vendían. Y Pablo dice, bueno, compra de todo lo que hay allá, porque sabemos que es un ídolo es nada, y en definitiva, si tú no te estás participando de la mesa y está ofrecida en una carnicería, cómprala por motivos de conciencia, no te hagas problema, porque es carne y del Señor es la tierra y su plenitud. No obstante, y viene un segundo caso, si algún incrédulo te invita, quieres ir, porque es bueno participar con los incrédulos, por supuesto, para dar gloria al Señor. Y quieres ir, de todo lo que os ponga delante, comed sin preguntar por nada por motivo de conciencia, porque es un incrédulo. Puso todo allí, cómelo y en tu conciencia no hay problema, porque otra vez, del Señor es la tierra y su plenitud. Pero si alguien que te invita te dice esto fue sacrificado a los ídolos, entonces no lo comas por causa del que lo declaró y por motivos de conciencia. Otra vez, del Señor es la tierra y su plenitud, pero aquí hay un tema de edificación, de conciencia, y Pablo le dice, la conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro.
Pues, ¿por qué ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello por lo cual doy gracias? Y dice, a lo mejor tú no tienes problemas en comer esto, pero el otro ya te dijo que es sacrificado a los ídolos y sabe que tú eres creyente y que tú no participas, Pablo diciéndole, en los sacrificados con los ídolos. Y si tú comes y participas de eso, sabiendo lo que el otro te dijo, entonces no va a haber una incongruencia, no va a ser el testimonio de Cristo alterado y corrompido, porque el otro probablemente tenga una conciencia, por algo te lo está indicando, una conciencia más débil. Por eso Pablo les dice, tengamos cuidado de no ser tropiezo para nadie. Y finaliza esta parte con los versículos 31 hasta el 11:1. Porque cada momento es una oportunidad para darle a conocer. Por tanto, hay que estar atentos y hay que estar conscientes. Pablo les dice a ellos en el versículo 31 del capítulo 10, si pues ustedes comen o beben desde allí en adelante o hacen cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria del Señor, para que el Señor sea dado a conocer. Pongan al Evangelio en primer lugar. Muestren amor por Dios, muestren amor por el otro y hagan todo, evalúenlo según los criterios del reino. ¿Por qué? ¿Qué es lo importante? Y el versículo 32 es claro, no seas tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, a nadie seas tropiezo. No vaya a ser que por causa tuya algún hermano o algún incrédulo, peor, cuestione a Jesucristo. Y Pablo se pone de ejemplo finalmente diciendo, como también yo en todas las cosas agrado a todos. Y no quiere decir que él haga lo que los otros le piden que hagan, sino que, como lo habíamos visto anteriormente, él se adapta a todos, a lo que todos están viviendo, a las necesidades espirituales de todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Porque siempre somos instrumentos en las manos del Señor. Incluso en las cosas cotidianas, el Señor nos pide y nos demanda que le miremos a Él y que le prioricemos a Él. Y Pablo se pone como ejemplo el versículo 1 del capítulo 11, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Yo imito al Señor, imítenme a mí. Si no tienen una referencia, mírenme a mí. Yo puedo ser una referencia para ustedes. Qué hermoso desafío y qué bonito saber que Pablo mismo se pone como referencia, como el estándar. Tú y yo podemos ser estándar, podemos ser referencia para otros hermanos. ¿Para qué? Para que Cristo y solo Cristo sea glorificado.